quería agradecer tanto a los organizadores del Congreso, al Instituto Gestal, al Espai Lúdic, haberme invitado a participar, a Claudio por proponerme hacerle esta entrevista en el contexto de este espacio, de este Congreso, en la conferencia inaugural, y también a la Universidad Ramon Llull por estar acogiendo este Congreso. Entonces, en esta breve entrevista le voy a hacer unas cuantas preguntas y vamos a explorar una dimensión poco conocida de Claudio y que está muy relacionada con el tema de este Congreso que nos reúne aquí. Y se trataría de las aportaciones que Claudio ha hecho a la psicología transpersonal. Entonces, para aquellos que no conozcáis qué es la psicología transpersonal, voy a escribir brevemente en un par de frases qué es esta escuela de psicología. Entonces, la psicología transpersonal es una escuela de psicología que reconoce la existencia de una dimensión espiritual en el ser humano. Entonces, sería la primera escuela de psicología y prácticamente la única que reconoció en su momento la existencia de una dimensión espiritual en el ser humano y que la estudia. Entonces, por otro lado, también estudia los denominados estados modificados de conciencia o estados expandidos de conciencia, que serían estos estados que nos permiten ir más allá de nuestro yo, de nuestra personalidad. Entonces, esta corriente, la psicología transpersonal, lleva más de 4 décadas estudiando tanto la dimensión espiritual del ser humano como las diferentes técnicas que existen para producir estos estados expandidos de conciencia, y Claudio ha sido uno de los pioneros en esta escuela desde hace ya más de 4 décadas. Entonces, la primera pregunta que te quería hacer, Claudio, es, siendo un pionero del campo de la psicología transpersonal, ¿qué te llevó a interesarte por este campo? Bueno, podría comenzar diciendo que lo que me interesó en la psicología transpersonal no fue el que existiera un grupo con ese nombre, porque mis libros sobre el tema antedatan. Mis primeros libros fueron también los primeros libros transpersonales, aunque no había surgido el término. El primero de ellos, The One Quest, la única búsqueda en traducción, respondió a un pedido. Fui yo consultor para un instituto llamado Education Policy Research Center, instituto para el estudio de políticas educacionales en Stanford Research Institute, un centro muy prestigioso de investigaciones norteamericano, que me encomendó ver qué había en el así llamado movimiento del potencial humano, que tenía su capital en Esalen, un movimiento que fue como la parte más práctica, más vivencial de la psicología humanista, que surgió luego, poco posteriormente, como una traducción académica de ese fenómeno. Me encomendaron ver qué había en ese movimiento de potencial humano que fuera útil para la educación del futuro. Y solo con el correr de los años me he dado cuenta qué pionero era el que me lo encomendó, porque la educación hasta ahora no se interesa en tales cosas. La educación notablemente se empeña en continuar siendo la más obsoleta de nuestras instituciones, la más anticuada. Se enseña como en el estilo del siglo XVIII, para formar repetidores y para dar información, más que para formar a personas. Curiosamente, ha habido muchos estímulos que me han venido del mundo de la educación hasta que terminé yo enamorándome del tema o apasionándome por el tema. Ahora me tienen invitado a Rusia para lo que es como el cumplimiento de un largo sueño. Acércate un poquito más, Claudio. ¿Se oye bien o no? No, ¿eh? Acércate un poquito más. Esto no da más. Eso es. Yo he terminado muchas conferencias en los últimos años, especialmente diciendo que debería formularse un proyecto de reforma global de la educación en el mundo occidental, porque la educación que tenemos es responsable de que tengamos la conciencia que tenemos y el mundo que tenemos.
que no hemos tenido otra educación, una educación para la afectividad, una educación verdaderamente para que seamos más virtuosos, una educación para que seamos más conscientes, una educación para que seamos más auténticos. Que todo esto que falta en la educación está tapado por información. Entonces yo terminaba mis conferencias diciendo, espero que, ya que los gobiernos hasta ahora no se interesan en este proyecto, surja un organismo supranacional que se interese. Y siempre he mencionado, por no saber qué otra cosa mencionar, la Organización Mundial del Comercio. Ojalá la Organización Mundial del Comercio, que solo se ha interesado en la globalización de los negocios, también globalice otras cosas como la educación, como el cuidado de la ecología, otras necesidades humanas, porque se necesita colaboración de todas las naciones. Y ahora, de pronto, ha surgido un consejo para la reforma global de la educación, que tendrá la primera reunión en Moscú en la próxima semana, y me invitan como consejero. Así que ahí está mi pasión de muchos años. Vengo diciendo algo que suena muy blasfemo, que el mundo no lo va a salvar ni la psicoterapia ni la religión, sino que una educación inspirada en la comprensión espiritual y en la comprensión terapéutica de las cosas que ha permanecido hasta ahora sin el uso más importante que podría tener. Entonces ese fue mi primer libro, y en respuesta a tu pregunta de qué planteo que todos los caminos llevan a Roma o a Meca, o no sé qué nombre ponerle a ese mismo lugar a donde se quiere llegar. Y cuando yo estaba escribiendo, le pregunté a mucha gente qué les parecía esta idea, y no encontré a nadie que estuviera de acuerdo. Cada persona con su religión pensaba que su camino era, y no se podía poner en un mapa que es como ascender a la misma montaña desde el norte, desde el sur, del este o desde el oeste. Cuando se publicó ese libro, todo el mundo cambió de parecer. No se habló mucho del libro. Se agotó la edición muy rápido, pero en parte por un accidente de la casa editorial, el Viking Press. Cambió el director, dejó de conseguirse el libro, pero bastó que estuviera formulado eso para que empezara a hablarse de Meeting of the Ways. Se hizo una frase muy recurrente, encuentro de los caminos, o la frase common ground, territorio común. La comprensión del territorio común entre los distintos caminos se puso de moda. Me tocó ser un catalizador de eso, en la forma más usual que yo he sido catalizador de cosas. Cuando me roban las ideas llegan mucho más lejos cuando yo trato de traspasarlas. Bueno, como decías, sí, realmente has sido un pionero en el sentido de que incluso antes de que apareciera la psicología transpersonal ya empezaste con tus aportaciones. Entonces, tus aportaciones son amplias y numerosas. Incluirían este primer libro del que estabas hablando, en el que hace esta integración de los diferentes caminos espirituales y dices que hay un objetivo común en todos los procesos de transformación interior. Otras de tus aportaciones abarcarían el tema de este congreso, que sería el uso de la meditación dentro de la psicoterapia, el estudio del chamanismo, el uso de diferentes agentes farmacológicos en contextos psicoterapéuticos y la formulación de la psicología de los eneatipos, entre otras. Entonces, vamos a intentar repasar cronológicamente algunas de esas aportaciones. Entonces, pasando de este primer libro que creo que publicaste a finales de los 60 o principios de los 70, el de La única búsqueda. Apareció en el año 70. En el 70. Tu segundo aporte fue precisamente el libro titulado Sobre la psicología de la meditación, que escribiste en colaboración con Robert Ornstein. Y en este libro establecías un vínculo entre dos áreas que hasta aquel momento estaban muy distanciadas, que eran la psicología y la meditación. Entonces, ¿cuál fue tu propuesta y aportación en este primer libro en el que tratabas el tema de la relación entre psicología y meditación? La pregunta de cuál fue mi propuesta
me lleva a querer decir que yo nunca me he propuesto nada. Las cosas me salen solas. Es decir, si me pongo a escribir un libro, me pongo a examinar un tema, me pongo a reflexionar, me pongo a pensar cómo es la cosa. Pero no sé de antemano que yo tenga una cosa que decir o que vaya a tener tal o cual conclusión que defender. Si miro retrospectivamente lo que hice en ese libro, diría yo que le di un gran énfasis a lo que llamo la vía profética en referencia a esos apóstoles cristianos o profetas judíos que se rasgaban las vestiduras, para usar la frase tradicional, y se ponían a hablar en jerigonza o en lenguas, como se dice a veces entre los pentecostales. ¿Alguien ha hablado en lenguas o sabe a lo que tiene contacto de primera mano con lo que es eso? Los antropólogos conocen mucho eso. Hay un fenómeno de expresión espontánea en que las personas sienten que se expresan mejor que nunca. Si yo ahora empezara a hablar pseudo ruso, por ejemplo, yo puedo hablar un lenguaje que no entiendo, pero que me pone mucho más expresivo. Y ese fenómeno de abrirse a una inspiración, a mí me pareció que debía considerarse una forma de meditación, aunque fuera tan diferente de la meditación budista o la meditación yogi, que uno quiere que la mente se ponga inmóvil. Es todo lo contrario. Entonces, por eso que introduje por primera vez esa oposición de lo dionisíaco y lo apolíneo. El dejarse ir, el trance o la inspiración que viene a través de la palabra. Le di un desarrollo desmedido, mucho más largo a esa parte del libro que a cualquiera otra, y una consecuencia que tuvo ese libro fue que Osho, cuando todavía se llamaba Rajneesh, tomó la idea y lo hizo como algo central en su comunidad, la meditación dinámica o la meditación expresiva. Publicó un librito una vez me mostraron de sus influencias occidentales, y allí confirmé que no era una coincidencia, sino que me nombraba a Rogers y a Gurdjieff, las tres personas que menciona como influencias. Así que fue un libro que tuvo ese eco de que me dejé llevar por esto de contemplar más ese aspecto de la meditación, que también es el aspecto en la religión africana. Cuando en la religión africana o en la brasilera, de tanta santería que hay, como se llama, o en Cuba, es el dejarse poseer por entidades. Esto existía entre los griegos también, y seguramente en la religión védica. No solo invocar a los dioses, sino que abrirse a ellos, sentirse poseídos, guerreros por el espíritu de Marte, por ejemplo. Eso se ha conocido, pero me parece que es una cosa distintiva, un aspecto de la meditación completamente distinto, que es estar abierto y, como decir, a una voluntad que no es la propia. Escucho y obedezco. Escucho y hago lo que me venga. Y eso lo he traducido yo posteriormente en tener mucho interés en lo que llamo el movimiento espontáneo, que no es tanto movimiento como entrega, disciplina de entrega. En otro de tus libros de aquella época, también de los 70, y en toda una serie de artículos que publicaste en aquella época con Alexander Shulgin y en alguna colaboración con Michael Harner, presentaste otra de tus aportaciones a este campo, que es tu exploración del potencial de ciertos agentes farmacológicos novedosos en aquella época, como potenciadores de la actividad psicoterapéutica, que incluían pues, el MDMA, el MDA,
la ayahuasca que mencionabas antes o la ibogaína, que es una raíz africana. Entonces, ¿nos podrías hablar un poco sobre tu trabajo en este área? Fue un momento un poco mágico en mi vida por la densidad de sincronicidades, por el hecho de que una vez más todas estas cosas se me dieron como quien me las pone en la mano. Primero vino el MDA. Es este producto que existía en laboratorios y que lo encargué de un laboratorio para experimentar con él, había sido descubierto por el mismo que había descubierto la anfetamina, Gordon Alles. Y había experimentado este hombre con esta sustancia, el MDA, con un pletismógrafo en un dedo, aparato para medir la vasodilatación capilar, para ver si servía para justamente como un fármaco que ayudara en la vasodilatación capilar. Y alguien me mostró sus notas de laboratorio, sus anotaciones, en que explicaba que en algún momento vio un anillo de humo y nadie estaba fumando. Fue un momento fugaz, pero raro. Y también estaba muy conversador. Me pareció que estimulaba la conversación. Entonces yo dije, por la semejanza de esta molécula con la mescalina, valdría la pena probarla más detenidamente. Y me encontré con la primera sustancia de lo que ahora se han llamado los empatógenos o los entactógenos, nombres que surgieron un poco para quitarme la prioridad, porque yo había puesto mi pica en Flandes o en una montaña que había escalado por primera vez y descrito que hay unas sustancias que no son alucinógenos, pero que son como son microscopios para ver la vida emocional con más comprensión, y lo llamé optimizadores de la feeling enhancers, optimizadores del sentir. No les gustaba, yo creo, a los que luego se quedaron con la idea o se atribuyeron la idea. El MDA tenía un inconveniente, que para ciertas personas era tóxico. Así que fue muy bueno cuando se descubrió que metiéndole una pequeña modificación a la molécula se creaba el MDMA, que no es tóxico y tiene el mismo efecto. Pero me tocó así descubrir un tipo de sustancia sumamente útil para la terapia, diferente del LSD, los alucinógenos conocidos. Después me interesé en la armalina. La historia es larga, pero algo me había atraído a buscar esta planta. Mucho tiempo dejé pasar, sentía que era muy peligrosa la aventura. Lo usaban cazadores de cabeza, por ejemplo. Hay que ser una persona un poco distinta de mí, con un temperamento más agresivo que el mío, para ir a tales aventuras. Pasé un poco de peligro, pero sobre todo el viaje en autobús desde Bogotá al Putumayo, que a veces había mucho terrorismo en Colombia en esa época, y volcaban los autobuses, a veces le cortaban la cabeza a cada uno de los pasajeros. Eso vine a saber el peligro un poquito después, no lo medí de antemano. Pero la vida con los nativos fue muy fácil, podría contar muchas historias, pero lo más interesante con respecto a esto, que me cayeron las cosas en la mano, es que yo tenía conciencia de ser el primero que experimentaba con el alcaloide de esta planta en el mundo civilizado, digamos. Hice mis experiencias con voluntarios en Chile que no sabían de dónde venía lo que tomaban, y vieron tigres y serpientes y águilas, tales como los nativos. Y el primero que había extraído el alcaloide lo había llamado telepatina. Pensé yo, ¿será que hay una comunicación
telepática entre los nativos y estos voluntarios a los que le estoy dando beber. Bueno, concluí que no, que era un mundo arquetípico, una zona muy especial del mundo arquetípico, esa zona a la que me referí como el mundo reptiliano, el mundo del dragón, podría decir, que es la síntesis de serpiente y águila y tigre. Y me llevó a mucha reflexión este descubrimiento de las imágenes, de estas imágenes tan ajenas a la cultura, tan ajenas a las expectativas de las personas. Y le estaba contando una vez a amigos en la casa de quien había sido invitado, donde había un misionero francés que había estado en el Gabón. Y cuando yo le conté de los chamanes que se transforman en tigres, me dijo, pero eso es muy parecido a los brujos del Congo y del Gabón que se transforman en leones. Y me contó de que a veces se le ha disparado a un león y se ha encontrado la bala en el cuerpo del chamán. Bueno, con el yagé también o con el ayahuasca ocurre eso, que las personas que alucinan ven al chamán transformado. La transformación interna de alguna manera favorece la alucinación de quien lo mira. Entonces, cuando él me contó eso, el misionero, yo me puse a buscar qué hay en África que pueda tener este efecto y me encontré que había un producto en farmacia, se llamaba Lambarén, que se importaba a Francia, estaba en farmacia, como reconfortante, como de esas cosas que se toman para la convalecencia, como para fortificar a los convalecientes. Así que me puse a experimentar con eso y no tardé mucho en darme cuenta que tenía propiedades bastante parecidas a la ayahuasca. Ahora es el gran negocio psicodélico, hay muchos centros en el mundo que viven de usar la ibogaína para cortar adicciones. Tiene ese efecto especial, que se usa mucho ahora la ibogaína en el tratamiento de adicciones. Es una droga permitida en muchas partes del mundo. Así que mi experiencia es que se me cayeron en las manos uno tras otro estas cosas en un momento en que estaba tal vez en el lugar correcto a la hora correcta. Bueno, te quería preguntar finalmente, ya que estabas hablando de la ayahuasca y la ibogaína, ¿qué relación encuentras entre el chamanismo y la psicoterapia? Y si quieres podrías enlazar, simplemente comentando también, ya que el título de este congreso es un puente de unión entre terapia y meditación, ¿cuál fue tu propuesta en el último o segundo libro que escribiste sobre este tema, en el libro Entre meditación y psicoterapia? Entonces, si puedes enlazar estas dos preguntas, la relación entre chamanismo y psicoterapia y tu aportación en este segundo libro de Entre meditación y psicoterapia, que un poco da título a este congreso. Con respecto al chamanismo, claro que el chamán es el terapeuta original, pero también es el místico arcaico, el místico original. Y no estaban separadas la meditación y la terapia, o la espiritualidad y la terapia. Ahora estamos volviendo a una cultura neochamánica, se puede decir, por este interés, por este reconocimiento que ambas cosas pertenecen en una misma metadisciplina. Una diferencia del chamanismo y la psicoterapia es el uso frecuente de las así llamadas plantas mágicas, y otra diferencia es que no tienen los chamanes ideología, no tienen teorías sobre la psicoterapia, se las arreglan como pueden. Pero eso de que se las arreglan como pueden, más bien se podría traducir en que tienen un efecto de presencia, tienen un efecto, son un poco curanderos, aunque no actúen explícitamente como curanderos, su presencia tiene una influencia sanadora. A veces hacen tal o cual cosa, pero es su presencia la que actúa. Entonces su formación no es la de un terapeuta que ha aprendido a hacer tales y cuales cosas de acuerdo a tales y cuales teorías de la terapia, sino que son personas que
actúan de manera muy creativa e individual. Yo los compararía con lo que fue Fritz Perls, que no se repetía, no acudía a técnicas ya creadas. En cada momento parecía que estaba haciendo lo que se le ocurría. Yo lo conocí justamente cuando yo fui a hacer un taller a Esalen sobre chamanismo en compañía de Carlos Castaneda, y lo tuve en el auditorio a Perls. Y él, que siempre se pelea con todos los que tienen algo que decir, arguía que él también era chamán. Y cierto, yo creo que afirmaba algo que era verdad. Era un chamán disfrazado de terapeuta. Sobre qué digo en el libro, ese libro se llamó en inglés La vía del silencio y la cura por la palabra. La cura por la palabra es una frase inventada por la primera paciente, no de Freud, sino de ¿cómo se llamaba? El Breuer, del colaborador fugaz de Freud, que colaboró en los estudios sobre la histeria. Creo que Breuer, el paciente de Breuer que retomó Freud al escribirlo, el caso de Ana O, que después se ha escrito ya una biografía de Ana O. Ana O hablaba de la terapia que le hacía este colega de Freud, que usaba mucho la hipnosis, la cura por la palabra. La terapia es la cura por dejar de hablar, la cura por el silencio. Lo que hago en ese libro es una teoría dimensional de la terapia, dimensional de la meditación, que hablo de 6 facetas de la meditación, que son 3 dimensiones bipolares, una de dejar la mente fluir, otra, la otra faceta de tener la mente, una de mirar los hechos mentales, los datos sensoriales, afectivos, las observaciones, lo que se presenta a la mente, o mirar al centro invisible de la mente en busca de lo sagrado. Y otra polaridad entre la implicación compasiva y el desapego, que también son una polaridad, una complementariedad en que una paradojalmente lleva a la otra. Esa es una de las cosas, y hablo de muchas de mis formas de aplicar la meditación en la práctica a través de ejercicios, la transformación de la asociación libre, por ejemplo, en una asociación libre en un contexto meditativo. He tenido mucho, es uno de mis mejores inventos. Cuando hago grupos me dicen que eso funciona. Mucha gente me dice, yo he tenido tantos años de psicoanálisis y nunca había hablado de estas cosas. Habla gente con menos defensas, al quitarle el contexto autoritario de que está con una autoridad, que es el mejor psicoanalista del barrio, como quien dice. Es un potpurrí ese libro, tiene hasta sobre el uso de la audición musical como aproximación a la meditación. Me gusta mucho ese libro y en Estados Unidos ha circulado poco. Ahora que se me estoy empezando a haber traducido al ruso, creo que la pregunta que me hace me va a incentivar a proponerlo. Bueno, muchas gracias, Claudio, por tus respuestas. Nos podríamos tirar mucho más tiempo, pero... Muchas gracias, Claudio, tu aportación. Muchas gracias.